Compañeros de Telemadrid que han acudido hoy, algunos han venido en coche esta mañana y teníamos que ponerlo sobre esta hora para que les diera tiempo a llegar desde Madrid y luego que se tendría que marchar también. Entonces agradeceros a todos los que estáis asistiendo al acto. Vamos a poner primero, como varios compañeros nos han dicho que se van a incorporar, vamos a poner primero un vídeo de cómo fue un poco la historia, o cómo ha sido un poco la historia de Telemadrid, para entrar ya más en harina, escuchándolos a ellos, que es lo que nos tienen que contar. Agradecerles a ellos, sobre todo su asistencia aquí, compartir su experiencia con nosotros, que nos tienen mucho que enseñar y bueno, si queréis ponemos el vídeo y ya le damos paso a ellos. Telemadrid. ¿Cómo destruir un servicio público? Año 2003. Esperanza Aguirre llega al poder. Ya en su ideario estaba privatizar. En este caso, Telemadrid. Pero la ley no se lo permitía. Así que montó su chiringuito, con el único fin de darse autobombo, despilfarrando el dinero de todos en beneficio de sus amiguetes. Y nos han dado el carnet de manipuladores. Chati, no sabéis lo bien que cocina mi Soriano la realidad. Con su gestión, por no decir indigestión, infinidad de moscones llegaron a Telemadrid al olor del dinero público, contribuyendo al desfalco y la pérdida de credibilidad de la cadena de la siguiente manera. Los directivos. Al llegar Esperanza Aguirre en 2003, había 23 directivos designados a dedo. En 2011, la cifra se había hinchado al doble. Y si vemos sus sueldos... No solo el director general de Telemadrid cobra más del doble que el presidente del gobierno. El resto de directivos también sobrepasa con creces dicho sueldo e incluso el de Esperanza Aguirre. ¿Por qué cobran esos sueldos? ¿Por su magnífica gestión? Si desde 2003 han conseguido que la audiencia se desplome, los ingresos por publicidad se hayan reducido a 1/3 y el déficit de la empresa se haya triplicado, quiere decir que su gestión ha sido una auténtica mierda. Entonces, ¿por qué siguen los mismos cobrando esos sueldos? ¿Será que manipular y controlar la información sale muy caro? Expedientes X. Los tertulianos. Uno de los factores que han contribuido al desplome de la audiencia es la falta de pluralidad y una información sesgada. ¿Qué es necesario para un debate de actualidad en Telemadrid? Una moderadora plural, objetiva, amante de la verdad, grata, amable, con sentido del humor, resolutiva. Unos periodistas de raza de medios de comunicación que van de la derecha a la ultraderecha. Y... ¡carnaza! La emisión de estas imágenes podría herir su sensibilidad. Y si creen que cada tertuliano cobra pienso por lamer la mano de su amo, están equivocados. Cada uno de ellos, por una hora de programa, 300 euros a la buchaca. Vamos, que haciendo cálculos, unos 8 millones de euros en tertulianos. Otro ejemplo de lo caro que sale la información sesgada y el perrofalderismo del autobombo. Los amiguetes. La lista de amiguetes y productoras que durante años se lo han llevado crudo con audiencias de risa es larga. Programas cuyo coste se habría reducido considerablemente si se hubieran hecho con medios propios representan claramente el trasvase de dinero público a manos privadas. Os presentamos algunos amiguetes. Sáez de Buruaga, el hombre de la productora amiga.
que con New Atlantis y en tan solo 4 años facturó a Telemadrid nada más y nada menos que 10 millones de euros. Todo un campeón. Así son las cosas y así se las hemos contado. Sánchez Dragó, el hombre que se lo llevaba crudo. Por 4 programas de Dragolandia y por sus noches blancas a 6.000 euros por cada programa, se estiman embolsados unos 3 millones de euros. Mi elixir de la eterna juventud. Garci, el cineasta preferido, a quien Aguirre encargó la película Sangre de Mayo para conmemorar las fiestas de la Comunidad. ¿Y de dónde salieron los 15 millones que costó siendo un encargo de la lideresa? De las arcas endeudadas de Telemadrid. ¡Vuelve a empezar! Mención especial para un hombre que pasa desapercibido, aunque sus negocios no. Enrique Cerezo, el superamiguete que ha conseguido la gestión publicitaria de Telemadrid a través de Multipark, propietario de los derechos de muchas películas que emite la cadena. Y más, los derechos televisivos de su club de fútbol por 230 millones de euros. Curiosa cifra. La deuda actual de Telemadrid. ¿Negocios privados con dinero público? La redacción paralela. El lado oscuro de Telemadrid. Todo comenzó con la designación a dedo de Agustín de Grado como director de informativos de Telemadrid. Aprendiz de Goebbels, se ha dedicado en estos años a casi duplicar el número de personal en la redacción de informativos. Se hacen llamar el lado oscuro. Su misión, controlar y manipular la información, lo que ha conllevado la pérdida de credibilidad, pluralidad y audiencia de la cadena pública. Basado en hechos reales. Aquí la selección española de fútbol es la rojigualda, nada de la roja. Comunícalo en redacción. ¡Adelante! ¡Hombre, Borjita! ¿Ya has firmado? Sí. Bueno, pues a tu puesto. Ya sabes lo que tienes que hacer. Y siente el poder del lado oscuro. Sin sentir, creo que siento algo, pero creo que es dolor de cabeza. ¿Sí? Han llegado unas imágenes con abucheos a Esperanza Aguirre y la noticia la está haciendo un periodista. ¡No! 5 segundos después... No se pueden meter los abucheos a la presidenta. Pero... si es la noticia del día. Te digo que los quites. Pues si me obligas a quitar los abucheos, no firmo la noticia. Me parece que no vas a firmar más noticias para los informativos. Señor de Grado, ya ha quitado los abucheos a la presidenta. Muy bien, Borjita. Eso es lo que necesita el lado oscuro. Te nombro coordinador. En resumen, Esperanza Aguirre y los suyos han tomado la radiotelevisión de todos los madrileños, despojándonos de su servicio público para utilizarla como su altavoz de propaganda, manipulando la información siempre en su favor y premiando con el dinero de todos a sus fieles y arrimados. De esta forma, la sociedad madrileña ha dejado de verse reflejada en su televisión. No somos la suma de todos. La estrella ya no eres tú. Y en vez de utilizar los recursos propios de Telemadrid para producir austeramente una programación de calidad al servicio de los madrileños, los gestores de Aguirre han preferido contratar por un pastón directivos, tertulianos, productoras externas amigas, redacciones paralelas y estrellitas de medio pelo que han seguido destrozando la audiencia. Y eso solo tiene un nombre: despilfarro. Y la única solución que propone la señora Aguirre es despedir a los trabajadores y privatizar.
Primero, destroza un servicio público con su gestión nefasta. Y luego, nos vende que sobran los trabajadores y que la gestión privada siempre es mejor. Sí, bueno, pero que se ocupe otro, que yo dimito. ¿Y al regente? ¿Se le ocurre otra solución? Hacer un ERE o si no, cerrarla. Telemadrid es viable. Hay que devolver la radiotelevisión a los madrileños para recuperar su rentabilidad social, despolitizándola para ser gestionada por profesionales, poniendo tope al número de directivos y sus sueldos, volviendo a ser reflejo y altavoz de la sociedad madrileña, con una programación hecha con recursos propios técnicos y humanos, que esté al servicio de los madrileños, aportando información, cultura, educación y entretenimiento desde un ámbito local, por una radiotelevisión pública de todos. Este vídeo que se hizo hace unos años han seguido pasando muchas cosas, ¿no? La lucha de ellos se ha estado fraguando en las calles, pero no solamente en las calles, también en las instituciones, porque se le hizo un ERE en un principio de 925 trabajadores, aunque se consiguió que al final fueran menos, fueron unos 860. Ese ERE que bueno, tal como nos contarán, fue declarado no ajustado a derecho y tuvieron que readmitir a muchos de estos compañeros. Y todavía se sigue luchando a nivel de las instituciones, a nivel europeo, a nivel de la Asamblea de Madrid, para conseguir la readmisión completa. Hace poco escuchábamos la noticia de que había nuevas contrataciones en Telemadrid y se había obviado contratar a los compañeros despedidos. Entonces yo en primer lugar vamos a dar paso a Cristina Bermejo, que es la secretaria general de Comisión Obrera de FSC, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Medios de Comunicación, Arte, Cultura y Deporte, que es también además trabajadora de Telemadrid y que nos puede dar un enfoque global de lo que Comisión Obrera en este sector ha estado haciendo y cómo ha estado apoyando esta lucha. ¿Vengo con ella? Muchas gracias, Eduardo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por invitarnos. Es un honor y un placer estar aquí con vosotros. Ojalá pudiéramos venir a contaros otras cosas, ¿no?, más agradables, pero bueno, estas son las que tocan y si del ejemplo y la experiencia pues podéis aprender o podemos transmitir alguna idea positiva, pues yo creo que habrá sido bueno. Bueno, quiero daros un saludo en nombre de la ejecutiva del sector estatal de medios de comunicación. Yo no voy a ahondar tanto en la situación de Telemadrid porque para eso están también mis compañeros, y sí me gustaría un poco hacer repaso y un poco también para iniciar la tertulia, hablar un poco de la situación en general del sector de medios de comunicación. Por desgracia nos encontramos ahora mismo en una situación muy similar en todas las radiotelevisiones públicas tras varios años de gobernanza del PP y de otros, ¿no? Pues venían perfectamente resumidas en el vídeo. Yo creo que es muy ilustrativo, porque como decía Eduardo, tiene varios años, pero sí que por desgracia estando de absoluta actualidad. Pues de la manipulación informativa, los recortes presupuestarios, la externalización, el despilfarro, que han sido denominadores comunes, yo creo que casi todas las teles, con la consiguiente pérdida de empleo salvaje en algunos casos, como el nuestro de Telemadrid, como el de Canal No, o quizá más liviano, pero no por ello menos preocupante, como ha sido la contratación temporal que se ha perdido en muchas de las radiotelevisiones. Un ejemplo es el vuestro, aquí en Canal Sur, y en otras teles que igual han ido perdiendo sobre todo plantilla temporal, el caso de Televisión Española también, pero sobre todo, y ha sido la pérdida de calidad de nuestros medios y sobre todo de la credibilidad de los mismos, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente es una cuestión de mucho peligro, yo creo. Si a todo ello le sumamos una situación y numerosos casos de corrupción que hemos ido encontrando en las diferentes empresas, pues nos encontramos con probablemente uno de los periodos más oscuros de la radiotelevisión pública en España, ¿no?
casos de corrupción, pues tenemos todos alguno encima de la mesa. Vosotros recientemente el tema de Osman, que probablemente ha sido el más fuerte que se ha detectado en esta empresa de Telemadrid. Luego hablarán los compañeros, aunque se resumía muy bien en el título de la jornada, con toda la red clientelar montada de empresas y chiringuitos asociados para chupar del frasco de las arcas públicas de la empresa. Canal Nou con todo tipo de mangoneos, incluso ligados a la trama Gürtel. Pues yo qué sé, los desmanes en gastos personales de Nacho Villa en Radio Televisión de Castilla-La Mancha. Al final, una muestra de falta de transparencia absoluta en la gestión, una falta de transparencia absolutamente premeditada, claro está, para llenar los bolsillos de algunos, ¿no? Pero lo más preocupante es quizá el debilitamiento de la imagen que ha sufrido la televisión pública, y el tema de la corrupción en concreto abre una puerta muy peligrosa que algunos consigan afirmar que la televisión pública no es necesaria, que está podrida y que por tanto hay que cerrar o hay que modificar radicalmente, ¿no? Cuestión a la que yo creo que Comisiones Obreras se opone de raíz. Yo creo que además la situación política del país, en el proceso de interinidad, sobre todo a nivel estatal, que estamos viviendo desde hace meses, no solo ayuda, sino que además pues permite a algunos seguir perpetrando estas atrocidades, tanto informativas como financieras, en las radiotelevisiones. El caso más claro es el de Radio Televisión Española. Está un compañero aquí de Sevilla también, de Radio Televisión Española, y la semana pasada además tuvimos asamblea estatal de delegados, y bueno, pues la situación es muy dramática en Radio Televisión Española. Se han reducido numerosos estudios, han cerrado estudios históricos y se han vendido como los estudios Buñuel, dejando prácticamente a la cadena en una situación muy grave, porque no hay posibilidad, no hay medios técnicos para hacer producción propia suficiente. No se contrata personal, se ha abandonado completamente el convenio colectivo, se ha suprimido múltiples, se han abandonado los centros territoriales y las unidades informativas, la asfixia económica y presupuestaria que está sufriendo la cadena. Vamos, están dejando el camino pues, muy llano para un posible ERE en cualquier momento, además amparado por una estupenda manipulación informativa y con una caída de audiencias sin precedentes, yo creo, en la historia de nuestra casa madre, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Telemadrid, luego hablan los compañeros de la situación en la que estamos, de esa interinidad que estamos viviendo, también preocupante y muy gravosa, porque mientras no hay nuevos gobiernos, no hay nuevos consejos de administración y una dirección nueva, las cosas no se mueven para beneficio de algunos, claro. Pero me preocupa sobre todo que en algunas comunidades autónomas donde parecía que llegan aires de cambio, pues la situación tampoco parece mucho más halagüeña. Casos, por ejemplo, como el de Radio Televisión Castilla-La Mancha, venía comentando antes con algunos compañeros, pues sigue con un porcentaje de producción externa muy elevada. La nueva directora general sigue en la cuerda del PSOE nuevamente, que es una vieja conocida de esta casa, Carmen Amores. Y pues, por poner un ejemplo, hace un par de semanas han destituido a dos editores de informativos del fin de semana por tratar de una manera muy imparcial el incendio de Seseña. Nos gustaba y entonces consideraban que no era la línea informativa que se debe llevar, que es la de la imparcialidad y la neutralidad. Otro ejemplo, pues Canal Extremadura, donde quizá es una tele joven, de las más nuevas, donde ha habido un cambio también de gobierno en la comunidad y donde parecía haber cierta voluntad de cambiar las cosas, pero la dirección dice que no hay presupuesto, que no se puede permitir nuevas contrataciones ni oferta de empleo público, y que entonces ¿qué van a hacer? Mientras tanto le van cayendo sucesivamente demandas y sentencias por cesión ilegal de trabajadores, porque parten y nacen con un planteamiento de externalización de plantilla que no tiene lugar de ser y que al final tiene repercusiones de todo tipo, pero sobre todo en materia de contratación a la larga se convierten en un gravísimo problema, ¿no? Y por poner la guinda, pues la situación actual que está viviendo la Radio Televisión Valenciana. Los nuevos gobiernos que conforman los nuevos partidos que conforman el gobierno valenciano, parece que ahora se han puesto todos de acuerdo para no considerar la readmisión de los trabajadores despedidos en el ERE, a pesar de que la mayoría de ellos se comprometieron a hacerlo en campaña y a retomar una radiotelevisión para los valencianos, pero parece ser que en otros términos, muy alejados desde luego de la posición sindical. Los sindicatos no han tenido a bien el nuevo gobierno de contar con ellos en esta negociación, como creíamos que era cuestión indispensable, y así lo hemos denunciado también de Comisiones Obreras,
y bueno, pues plantean otra línea de trabajo donde, como digo, pues se está discutiendo mucho si tienen cabida o no los extrabajadores de la radio y televisión valenciana, incluso aunque tienen voces en contra, voces jurídicas, diciéndoles que se van a meter en un gravísimo problema, porque hay una demanda impuesta por uno de los sindicatos de la casa, que está pendiente de la Audiencia Nacional sobre la nulidad del ERE y sobre otras circunstancias que, como digo, pueden poner en serio riesgo jurídico la nueva viabilidad de esa reapertura de la cadena, ¿no? Entonces, como vemos, el panorama político no ayuda y si queremos que ayude nos va a tocar, yo creo, seguir presionando a nosotros sindicalmente, ¿no? El trabajo, yo creo que no nos lo van a hacer otros. Por parte del sector venimos reivindicando desde hace mucho tiempo y hemos hecho propuestas para ello, presentándolas también a los partidos políticos para lograr ese servicio público de calidad, democrático y plural que siempre hemos defendido, ¿no? Y que no tiene que estar tampoco reñido con un sistema eficaz de financiación. El problema es que pocos partidos quieren escucharnos, ¿no? Hicimos una oleada de presentaciones en la campaña de diciembre, de las elecciones generales, y bueno, pues prácticamente quitando a Podemos, Izquierda Unida, que sí que tienen una línea clara de trabajo con respecto a lo que quieren hacer y cómo quieren mantener los medios públicos de comunicación, que concuerda bastante con la línea de comisiones, pues por desgracia quizá otros no están, por lo menos no está en su lista de prioridades, ¿no? El tema de la radio y televisión pública. Y por eso creo que tenemos que nos tenemos que seguir haciendo oír y seguir trabajando muy duramente, yo creo, en una serie de líneas y de medidas que yo creo que todos tenemos claras, ¿no? Por citar unas cuantas, diría la primera, la modificación radical de las leyes que regulan el sector. La Ley General del Audiovisual nos hizo polvo, porque puso fundamentalmente la gestión de la radio y televisión pública a manos privadas, abrió la puerta y creemos que tiene que ser modificada radicalmente porque si no se van a seguir haciendo pues, las políticas que se han llevado a cabo tanto a nivel estatal como en las diferentes comunidades autónomas. El cese absoluto del proceso de privatización y el retorno a la internalización de la producción. Lo hablaba antes del caso de la televisión española, que es claro cómo la están desmantelando, porque lo están haciendo. En el momento que tú pierdes infraestructura, pierdes múltiples de emisión y tal, quiero decir, te estás cortando las vías para salir y para hacer la producción en casa. Y esto es muy serio y muy peligroso. Dotar desde luego a las empresas de financiación estable y suficiente, que nos garantice no solo la viabilidad de las propias empresas, sino que nos libere también de ese endeudamiento permanente y a veces ficticio, que nos hace, que lo utiliza muchas veces como excusa para no dotar de mayor presupuesto, pero que es un endeudamiento que hemos tenido casi desde que nacimos y que no tiene tampoco razón de ser, porque el problema es que los presupuestos no han sido nunca suficientes. Un tema que puede parecer muy técnico, pero que es crucial, que es preservar el espacio radioeléctrico como espacio público, objeto de conservación por parte de la Administración Pública. Ahora mismo hay en marcha dos directivas de la Unión Europea que van a modificar de nuevo el espacio radioeléctrico. Entra la tecnología 4G, entran las telecos muy fuertes y el espacio para la radio y televisión, especialmente para la radio y televisión pública, se está cortando, ¿no? Nos están cerrando la puerta para poder salir hacia el exterior y esto es muy preocupante. Por supuesto, velar por las condiciones laborales y salariales dignas en todo el sector. Somos los medios públicos el referente para el resto del sector audiovisual. Otra cuestión crucial, y que parece que nos llaman locos cuando lo mencionamos, es establecer mecanismos de participación de los trabajadores y de la ciudadanía, por supuesto, en la gestión económica y organizativa de la empresa, con una mayor transparencia. No podemos seguir tolerando los casos como aparecían en el vídeo, como he mencionado antes, salvajes, de cómo se han llevado el dinero a las puertas, de cómo están regalando la financiación de la radio y televisión pública a amigos, llamados amigas, y para eso tiene que haber un control y tiene que empezar también por nuestra participación dentro de la gestión de la empresa. Por supuesto, proteger por ley los archivos históricos, audiovisuales, estableciendo su propiedad pública, porque parece que no tienen valor, pero están ahí y son nuestro principal valor patrimonial. Y cómo no, pues establecer por ley la obligación de la objetividad y la pluralidad en los medios audiovisuales de titularidad pública, también constituyendo organismos de control necesarios para la vigilancia de esa objetividad, ¿no? Estas, entre otras muchas medidas que podríamos llevar a cabo, pero que creo que hay que defender con mucha firmeza. Creo que a Comisiones Obreras nos toca hacer una acción sindical a la defensiva, tenemos que seguir movilizándonos.
como se ha hecho hasta ahora. Yo creo que las secciones sindicales en los comités de empresa, en las televisiones en las que estamos, se han movido mucho, no han parado de moverse, y yo creo que somos un poco los adalides de la movilización en la radiotelevisión pública, y lo digo sin ninguna intención, pero creo que es un reconocimiento que de vez en cuando también tenemos que hacernos, ¿no? Y sobre todo creo que tenemos que estar a la ofensiva a nivel propositivo y llevar nuestros planteamientos a todos aquellos espacios de reflexión, de diálogo, donde nos dejen estar y hacernos oír, especialmente en los parlamentos tanto autonómicos como en el Congreso de los Diputados, en la Unión Europea, en las federaciones sindicales internacionales, allá donde podamos llegar, para que oigan nuestras propuestas de futuro y sigamos insistiendo cada vez con más fuerza en la necesidad de mantener nuestros medios públicos al servicio de los ciudadanos, ¿no? Creo que, como decíamos el otro día en la Asamblea de Radio Televisión Española, el futuro depende de nosotros mismos, de nuestra capacidad para transmitir a nuestras plantillas que esto es una pelea de largo recorrido, que nuestras empresas, la nuestra ha sido tocada de muerte, pero la vuestra no, pero estamos en alerta y tenemos que estar en alerta porque no nos quieren. Es duro decirlo así, no nos quieren. Y la opinión pública, además, en parte está convencida de que no somos necesarios, pero tenemos que defender justamente lo contrario. Somos absolutamente necesarios en un Estado democrático y plural, y tenemos que preservar las condiciones de las radiotelevisiones públicas como en su origen fueron concebidas, ¿no? Como decía, yo lo estamos viendo pues, el periodo más crítico en la historia de las radiotelevisiones públicas. Y no podemos tampoco esperar un milagro del posible gobierno que se frague a partir del 26 de junio. El PP ya se ha acabado de destrozar todo lo que ha podido, y otros que lleguen, pues ya veremos a ver qué es lo que quieren o pueden arreglar, que tampoco vamos a ir a gobiernos mayoritarios, sino a gobiernos de coalición, donde van a influir, va a haber un peso de todas las partes, ¿no? Quizá Comisiones está un poco sola en esta batalla, pero es una batalla global, como os decía, que afecta a todas las radiotelevisiones públicas, y en ese sentido yo creo que tenemos fuerza y que tenemos que mantenernos unidos y seguir peleando para seguir siendo el sindicato mayoritario en todo el sector de medios, y creo que tenemos propuestas muy serias, como enumeraba antes unas pocas, pero hay muchas más, para conseguir que las radiotelevisiones públicas sean el servicio público de calidad, como decía, que la ciudadanía se merece y sobre todo nuestra democracia necesita cada vez más. Así que bueno, mucho ánimo y a seguir en la pelea. Y dejo paso ahora a mis compañeros de Telemadrid para que cuenten un poco la situación particular. Bueno, pues muchas gracias, Cristina, que también es la compañera que ha venido hoy hace un ratito para incorporarse a este encuentro. Y si queréis, como hemos estado viendo cuál ha sido la situación que ha llevado a Telemadrid a la situación que está ahora, ¿no? Cuáles han sido los hechos que han estado ocasionando esto, pues podemos escuchar a Mónica, que también es trabajadora de Telemadrid. Ella era productora, ha estado sufriendo todo este proceso en sus carnes, y bueno, que nos cuente un poco cómo era esa Telemadrid tan querida por los madrileños y de tanto éxito, y cómo se ha llegado a este proceso. Entonces, Mónica de Lana. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Telemadrid, como todos sabéis, nace en el año 89, fue la quinta televisión autonómica. Existía ya la televisión de Andalucía, la catalana. Y cuando Telemadrid empieza con 28 empleados, apenas unos 28, y tiene muy poquitas horas de programación, como de 6 de la tarde, quiero recordar, a 9. Básicamente se emitían películas, pero poco a poco, pues en 4 o 5 años, se empiezan a hacer las primeras convocatorias públicas de oposición, pero hay algo que distingue a Telemadrid del resto de cadenas al principio, y es que tienen las ideas muy claras. Nace, quiero recordar que bajo el gobierno socialista de Joaquín Leguina, y luego al poco tiempo llega, bueno, en el año 95, Gallardón. Y luego ya, como habéis visto en el vídeo, Esperanza Aguirre. Bueno, pues cuando Telemadrid surge,
Todos los que entrábamos, ya digo, entrábamos o bien los compañeros por convocatorias públicas, yo por ejemplo entré con una beca de la universidad pública. Nosotros terminábamos nuestros estudios y cuando te licenciabas podías solicitar trabajar, o bien había becas para las televisiones privadas y para las televisiones públicas. A mí la primera que me dieron fue para Antena 3, y cuando estaba en Antena 3 me llaman de Telemadrid y me dicen que si me quiero incorporar con la beca. Y yo no lo dudé, tuve siempre muy claro que yo quería trabajar en una televisión pública, y me incorporé a Telemadrid, y me incorporé ya en el año 93. Y ya desde prácticamente el inicio, Telemadrid lo que sí hizo para mi gusto muy bien es que vertebró todo su programación básicamente en los informativos. En los programas informativos, bien informativos como los conocemos allí, los telenoticias y los programas de reportajes. Pero además, con una instrucción por parte de la dirección, es que tenía que ser una cadena que estuviera pegada a la calle, con las cámaras en la calle. Cualquier cosa que pasara en Telemadrid, en la Comunidad de Madrid, era suficiente para que se interrumpiera la programación y saliéramos a la calle. Es verdad que en aquellos años todos los que nos vamos incorporando somos muy jóvenes y nos adaptamos perfectamente a ese proceso. Yo cuando entro en el año 93 y entro para trabajar en Madrid Directo. Yo nunca había, ya os digo, no había trabajado, se me ofreció la beca y yo me incorporo a una televisión pública. Y vengo de una televisión privada donde ya he visto también cuál es el sistema de trabajo, que es muy diferente al nuestro. Me incorporo a Madrid Directo, y Madrid Directo fue un poco el revulsivo de Telemadrid, en el sentido que era un programa nuevo que se trae un director que creo que además pasó por aquí, por Canal Sur, no sé si tendré buen recuerdo mal, yo el que tengo es el que me hizo una profesional, Ricardo Medina, y él había estado en Estados Unidos, en Canadá, y ve que funcionan muy bien los programas informativos de carácter regional, pequeñitos, pero con las cámaras todo en la calle, todo el día. Entonces yo me incorporo a Madrid Directo en el año 93, en el tema del programa, me parece que fue la primera emisión el 20 de septiembre del 93. Sí. Y empezamos a hacer un tipo de información diferente. Era una información, ya os digo, próxima, pero sobre todo era una información que se basaba fundamentalmente en las denuncias que los propios ciudadanos hacían de las cosas que pasaban en Madrid. Era un programa que tenía, como luego sabéis, se ha exportado incluso hasta a Portugal, pero era un programa que estaba constantemente en directo a la calle, y sobre todo que las cosas que contaba eran parte de lo que le ocurría a cualquier madrileño. No hacían más que parar los teléfonos, no hacían más que sonar los teléfonos, entonces nos llamaban: oye, por favor, que mirad, cualquier denuncia que vosotros os podéis imaginar, que fuera una cámara de Telemadrid, suponían que cualquier institución, ya fuera pública o privada, arreglar ese problema inmediatamente. Todos los ciudadanos, es más, en aquellos años se empiezan a hacer una serie de encuestas, y los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, la única institución que consideran como suya es Telemadrid, frente a la Asamblea de Madrid, frente a otras muchas instituciones. Ellos consideran como institución propia y más próxima a Telemadrid. A partir de entonces ya se habían hecho, sobre todo al principio, se hacían muchos programas de carácter de servicio público. Tuvimos un programa muy bueno que se dedicaba a buscar trabajo a aquellas personas que no lo tenían, un programa educativo, además se podía sacar el graduado escolar, es decir, que en todos aquellos años, prácticamente casi toda la programación se basaba, aparte de en películas, en programas de servicio público informativos y locales. Por ejemplo, ahí sí empezó a haber una guerra, porque Madrid Directo surge de la parte de la pata de informativos, y luego nos pasan a programas. Una cosa que al principio a nosotros nos descolocó mucho, pero luego no sufrimos lo que sufrió el resto de la cadena. Es decir, cuando nos pasan a programas, digamos que no estamos tampoco bajo el ojo del huracán de los políticos, y nosotros seguíamos trabajando mucho a nuestro ritmo, denunciando todo lo que hubiera que denunciar en la ciudad, solucionando problemas. Y bueno, van pasando los años, ya digo, nosotros pasamos a programas.
sin ningún tipo de... Yo no recuerdo haber tenido en aquellos años, yo he sido la productora de diferentes etapas, jamás una llamada de teléfono para decirnos esto se hace o no se hace, trabajábamos en plena libertad, pero además es que era muy importante ese carácter de servicio público que adquirió el programa, porque nosotros íbamos a la calle y es que no os podéis ni imaginar el recibimiento que teníamos por parte de toda la ciudadanía. Es decir, nosotros al principio trabajábamos con equipos analógicos y si necesitábamos con los compañeros de enlace subir a una azotea o lo que fuera, la gente hasta nos dejaba las llaves de su casa, era todo como... Pero bueno, en aquellos años, ya os digo, se van haciendo muchísimos programas en Telemadrid informativos de mucha calidad. Pues en aquella época surgen programas que luego habéis visto todos en las televisiones autonómicas y en las televisiones nacionales. Pues Madrileños por el Mundo, Mi Cámara y Yo. Hay una serie de programas que fueron el estandarte de la cadena, y no solo de programas, sino de muchos profesionales que luego han trabajado en otras televisiones. En aquellos años las audiencias, desde el 93 prácticamente hasta el 2004, siempre están las audiencias, las anuales, en torno al 20%. Y bueno, aparte que, como ha dicho Cristina, que todas las cadenas autonómicas públicas nacen con una deuda, porque nunca en los presupuestos es verdad que se da el dinero que se sabe que una cadena necesita. Pero bueno, Telemadrid, ya os digo, pues sobre todo era una televisión donde todos trabajábamos muy a gusto al principio, porque sobre todo no había muy pocas injerencias políticas. Bueno, van pasando los años, y ya os digo, por ejemplo, Madrid Directo le pasan a programas, ahí estuvimos sobreviviendo hasta los últimos 3 años, que nos vuelven a pasar informativos, porque se dan cuenta que somos un poco que seguimos haciendo información libre, que es la que hay que hacer, pegado, pues basada en lo que además los ciudadanos y ciudadanas de Madrid nos piden. Y bueno, pues poco a poco llegamos hasta el 2004, que es cuando Esperanza Aguirre llega al gobierno, y ahí es cuando las cosas empiezan a cambiar. Ahora os contará Luis más sindical, la parte sindical y la parte de lucha que hemos tenido los trabajadores y qué es lo que ha ido pasando en esos años. Pero yo siempre voy a guardar ese recuerdo de Telemadrid, donde era un servicio público para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, y donde yo me siento muy, muy orgullosa de haber trabajado, donde he conocido a grandes profesionales y sobre todo, de verdad que recuerdo aquellos años salir a la calle y que los ciudadanos tenían la visión de una televisión que era para ellos, y que en pocos años ya veréis cómo las cosas cambiaron y se perdió todo aquello. En el momento que empieza, por supuesto, que llega Esperanza Aguirre, a todos nos afecta, aunque determinados programas informativos fuéramos a bloque ya os digo, de programas, pero sí es verdad que las audiencias de Telemadrid, por la manipulación, empiezan a caer, y a todos nos afecta. Y nos afecta y terminamos en la situación que todos conocéis. Pero yo sí que me quedo con ese recuerdo, y con que yo creo que es la televisión, eso es una televisión autonómica, una televisión que haga información local, información de proximidad, sin ningún tipo de injerencia política, y que sea por y para los ciudadanos de esa comunidad. Muchas gracias, Mónica. Yo me quedo con las palabras, ¿no?, de ese sentir, ¿no?, de que esa era la televisión que se tenía que hacer, ¿no?, y ese convivir con los compañeros que ella nos ha querido trasladar. Ese buen hacer, ese buen trabajo también se vio luego plasmado en las agresiones que los gestores de esa empresa hicieron, esos gestores, con esa corrupción, con esa mala gestión, al fin y al cabo, de un servicio público que es para los ciudadanos, y lo estuvieron manipulando para sus intereses propios, ¿no?, sus intereses particulares. Eso se llevó, al final, ocasionó se vio abocado en un ERE, culpabilizando a los mismos trabajadores, a esos trabajadores que habían hecho este servicio público, los culpabilizaban de esa mala gestión, ¿no?, de esas deudas. Y esto nos lleva a un ERE en el que además
los compañeros empiezan una lucha juntos. Estos profesionales que habían estado defendiendo la televisión pública en su trabajo, luego tienen que defenderla en la calle, tienen que defender las instituciones y tienen que buscar nuevas formas para poder seguir transmitiendo a la ciudadanía esa labor de servicio público que tenían. Una de esas formas fue Telemadrid en el exilio, una televisión que se hace por y para la ciudadanía y para transmitir contenido de ámbito social. Tenemos aquí a Jorge Rodera. Jorge Rodera es el presidente de Telemadrid en el exilio, era también y es también compañero de Telemadrid y miembro del comité de empresa. Y bueno, nos va a contar un poco la experiencia de esas movilizaciones que había y de esa experiencia con Telemadrid en el exilio. Entonces, sin más, procedemos a escucharlo. Gracias. Muchas gracias. Primero dar las gracias a Eduardo y a la sección sindical de comisiones obreras de Canal Sur y a todos los trabajadores y trabajadoras de Canal Sur. A mí normalmente se me da mejor el micrófono, como a Eduardo. No me lo he podido traer porque no me han dejado, pero voy a intentar explicar lo que es Telemadrid en el exilio, que sigue existiendo. Después de 3 años y medio, nosotros seguimos trabajando en Telemadrid en el exilio. Telemadrid en el exilio nace cuando estábamos ya de huelga en una asamblea de trabajadores, estábamos en huelga, estábamos en enero y una asamblea de trabajadores decide intentar, gracias a que ahora es fácil, ¿no? Digamos, acceder a los medios, ¿no? Con un móvil o con una cámara de fotos, pues ya puedes empezar a hacer productos audiovisuales, ¿no? Entonces, estando en la asamblea, un grupo de compañeros plantearon la posibilidad de empezar a contar noticias que estaban sucediendo en Madrid, sobre todo estaba coincidiendo nuestra huelga también, a su vez con la huelga de la lucha de la marea blanca en defensa de la sanidad pública madrileña. Y bueno, estaba el 22M, las mareas, había bastantes reivindicaciones en la calle, ¿no? Entonces, nosotros decimos, vamos a darle voz a esta gente, ¿no? Primero en un principio, ahora a través de la plataforma, acércatelo más. Entonces, bueno, pues empezamos unos compañeros, ¿no? A salir a la calle, a grabar y hacer noticias de esas movilizaciones que había en la calle, ¿no? Sobre todo en Madrid estaban pasando a nivel general en toda España, pero en Madrid pues estaba muy presente la lucha de la sanidad pública madrileña porque estaba en proceso de privatización, ¿no? Entonces, bueno, ya llega el ERE, nos echan a la calle y entonces los trabajadores decidimos hacer una asociación, ¿no? Fuimos casi 200 trabajadores los que nos apuntamos a la asociación. Unos solo aportaban un poquito de dinero y otros aportábamos dinero y el trabajo, ¿no? Y demás. Yo como experiencia la veo muy positiva. Yo creo que nosotros llevamos desde el 2005 denunciando la manipulación y cómo se iban cargando nuestra televisión, porque nosotros antes hacíamos, como ha dicho Mónica, hacíamos también mucha producción propia, no solo en informativos, sino teníamos una parrilla de programación bastante extensa hecha en la casa, ¿no? Entonces, nosotros queríamos hacer otras cosas, no solo ya volcarnos en la zona de informativos, sino pues buscar grupos no conocidos. Empezamos a intentar hacer una televisión, una parrilla, ¿no? Es complicado porque tampoco teníamos ni medios ni una... Pero hemos conseguido muchas veces tener vídeos en las redes que superaban la audiencia de Madrid, ¿no? O sea, nosotros tenemos algún vídeo, o sea, que Telemadrid muchas veces no tiene ni 20.000 seguidores, ¿no? O telespectadores, ¿no? Y entonces conseguimos eso. Luego también por eso decía lo de haber empezado. Yo creo que hubiera sido bueno una vez ya esa plantilla, ¿no? Sobre todo la redacción, ¿no? Porque la que más sufrió en Telemadrid fue la redacción, porque fue yéndose apartada de su puesto de trabajo, la fueron arrinconando a programas menores, ¿no? Pero en ese momento la ciudadanía, aunque nuestro conflicto ha sido muy largo, pero tampoco ha sido muy veces muy reconocido por la ciudadanía, ¿no? Solo ciertas personas siempre hemos estado ahí, pero no se palpaba en la calle, ¿no? Entonces,
una vez empezamos a hacer todo esto, ya cuando íbamos allí a grabar, pues ya la gente nos decía, pero soy de Telemadrid, ¿de los buenos o de los malos, no? O sea, ya ellos nos pasaban a reconocer, ¿no? En la calle, ¿no? Entonces, yo como esa experiencia lo veo una lucha que es posible, porque ahora los medios dan a la calle. Otro tipo de lucha también es psicológica, no dentro de la formación, porque yo os comento, nosotros cuando entramos en el año 89, bueno, empezó Telemadrid, digamos, cuando nos echan la plantilla media son 45 años, que eso va de una franja de 50 a 45 años. Y ahora mismo muchos compañeros están fuera del mercado laboral, ¿no? Y entonces, estamos como, el otro día que fui a entrevistar estoy intentando hacer con mi compañera un programa de emprendedores, a mí no me gusta lo de la palabra emprendedor, porque muchas veces eres emprendedor olvidado. Y se lo explicaba a la chica, entonces me dice, no es algo comparativo, no es que sea así. Me dice, es como si hubierais estado en un zoo y os hubieran estado a la selva. ¿Vale? O sea, habéis estado ahí, os han dado de comer, habéis tenido un empleo fijo y de repente os encontráis ahí en una puta selva. Y es cierto, es una puta selva, porque el tema es complicado, ¿no? De luego ir formando en cooperativa o en una sociedad laboral es como algo surrealista, ¿no? Y entonces, me estoy liando donde quiero llegar. Perdonad. El tema está en que se dieron muchos casos de soledad, porque teníamos muchas compañeras, muchos compañeros, a lo mejor eran peluqueros, maquilladores, o yo mismo, yo era OTE, yo nunca había cogido una cámara para grabar nada, yo sí la montaba y tal, y mezclaba y echaba audio, pero nada más. Entonces empieza a generar un de cursos entre nosotros, ¿no? Llevaban nuestros compañeros cámaras y nos daban cursos a todo el mundo, llegaban los operadores de equipo, nos daban cursos de Final Cut. Al final pues, hemos hecho un negocio más, porque todo el mundo tiene un Mac, ¿no? ¿Sabes? Empiezas digamos, a formarte también, ¿no? Y a hacer equipo y sobre todo a hacer empatía entre la gente, ¿no? A conocer gente. Yo había gente de allí, no la había visto, pero no la había hablado en mi vida con ella. O sea, yo a peluquería no había bajado a una vez, sí, para una huelga o algo de eso. Para la puta, sí. Pero nos ha hecho, al final, nosotros estábamos esperando el cambio de signo político digamos, en Madrid, ¿no? Y estuvimos aguantando primero al Tribunal Superior de Justicia, nos dio el imprecedente, luego esperamos al Supremo y luego esperamos al cambio político, que por desgracia tampoco es. Pero en este tiempo hemos ido aprendiendo mucho, ¿no? Y a ir haciendo, digamos, intentando hacer empresa pero también trabajo social. Es decir, a nosotros, nosotros siempre, no sé si, por ejemplo, con los compañeros de la hepatitis C, pues hemos estado mucho tiempo ahí encerrados con ellos, unos encierros por educación en un colegio que le han quitado otros sales de primaria, estuvimos encerrados ahí. Y ahora, bueno, yo voy por la calle y soy como muy conocido. Aquí no me conozco. Entonces, ellos ven que ese tipo de tensión es posible, ¿no? O sea, hemos convencido aparte de una sociedad que nos veía como algo prescindible o algo necesario. O sea, nosotros que siempre hemos sido súper activistas, o sea, pero antes de que casi que naciera mucho. Pero nosotros siempre había huelga de educación, ahí está, había huelga no sé qué, y ir a alguna manifestación de la Marea Verde, decir, a ver si cierran Telemadrid, ¿no? Y cosas así, dice, a ver si cierran tu colegio, que también funciona bien privado, ¿no? O sea, esa gente, ¿no? Es convencerle, ¿no? Que un servicio público es muy importante, ¿no? Y la televisión es importante porque luego se queja mucho de la manipulación y que nadie informa, pero luego les toca los cojones de diga que nadie, o sea, luego que la privatización y que la cierren te da igual. O sea, ese tipo de conciencia, ¿no? Yo creo que esta lucha ha generado ese tipo de conciencia en la calle. Y ahora también nos ha servido como proyecto colectivo, ¿no? Y en ello estamos.
ahora los compañeros y compañeras han decidido formalizar, ya pasar de, seguimos con la asociación y formar una productora al uso, porque ya os digo que son compañeros que están ahí en el borde de 53, 55, creo que soy más joven y tengo 47, y entonces es complicado, ¿no? El mercado está mal, entonces están fuera del mercado laboral y esto les impulsa a seguir vivos y a seguir luchando por Telemadrid, porque no hemos dejado de ganar Telemadrid. De hecho, las últimas manifestaciones, creo que de Telemadrid en el siglo casi hacemos bastantes, ¿no? Bastante gente. De hecho, este fin de semana tenemos un concierto aniversario de 3 años de Temex y bueno, yo os animo, ¿no? Porque os puede servir de lucha, ¿no? O sea, porque ahora con un móvil, o sea, tú puedes llegar a decir, no, de lo que digo yo, ¿no? Puedes hacer programas, incluso de entrevistas muy buenas, o sea, nosotros hemos entrevistado a la Carmena, Maruja Torres, además, que tienen incluso más audiencia que Telemadrid, lo digo en serio, y entonces, con muy poco dinero les puedes decir, mira, si es que esta gente con 3.000 euros hacen unos programas bastante buenos. Hemos sido premiados, o sea, nos han premiado en Madrid bastantes sitios, ¿sabes? Y la verdad que es una experiencia bastante positiva. Si luego quieres preguntar más, no me enrolles más, que te hago mucho. Bueno, yo aseguro que es verdad lo que ha dicho Jorge, ¿no? Jorge y el resto de compañeros de Telemadrid son muy conocidos en Madrid, han conseguido darle la vuelta a lo que en un principio o en un determinado momento la gente tenía una animadversión contra los compañeros de Telemadrid porque lo consideraban a todos unos enchufados, unos privilegiados, y con esa lucha en la calle han conseguido revertir todo ese proceso. De hecho, en las últimas manifestaciones en Madrid que ha habido, vamos, los compañeros de Telemadrid, como se les escuchaba a ellos, de hecho no, en la última manifestación del 22N, de las mareas, pues era emocionante ver cómo ellos estaban allí y toda la gente estaba apoyándoles. Entonces, todo este proceso de cómo se ha conseguido y demás, bueno, lo va a contar Jorge Rodera es... que Jorge ya nos ha nombrado, Luis Lombardo, que es el presidente el actual presidente de Telemadrid, era del comité de empresa de... Sí, que no te ubicas. No lo vamos a poner al lado de eso, no lo vamos a poner al lado de los trabajadores del comité de empresa y bueno, un poco cómo ha ido todo este proceso y cómo estas movilizaciones y estas denuncias se han llevado a las instituciones y demás. Nos cuentas ahora más detalladamente y a continuación podemos tener también un turno de ruegos y preguntas, que es lo más interesante de esto, ¿no? Que aprendamos de su experiencia en todo este tiempo. Cuando tú quieras. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias a todos. En primer lugar, un agradecimiento que no puede ser más sincero. Mirad, los compañeros de Canal Sur, los que conocemos, Ana, Eduardo, Ruth, Antonio, han estado siempre con nosotros, pero cuando se pasa por una etapa como la que hemos pasado nosotros, cuando los tienes al lado dices, hostias, es cuando entiendes realmente el sentido de la solidaridad, ¿no? Y eso, los compañeros, a los que más hemos visto, no porque sean de comisiones obreras, que también nosotros somos de comisiones obreras, pero son los que han estado siempre con nosotros, ¿no? Y los que han llevado a los trabajadores y trabajadoras de Canal Sur allí a Madrid en un montón de movilizaciones, en un montón de ocasiones, y los que nos han hecho sentirnos muy arropados. Y por eso, muchísimas gracias de verdad. Y esto que vaya por delante, y me gusta empezar y terminaré agradeciendo de la misma manera. También agradecer por este acto, ¿no? En nombre de todo el comité de empresa, por los compañeros de CGT y de UGT, con los que estamos trabajando juntos y con los que estamos trabajando muy bien, ¿no? Agradecer este tipo de actos porque yo creo que, independientemente de que hay muchas cuestiones que todos tenemos claros, ¿no? Y que vamos a ir repitiendo unos y otros, y que conversaciones o luego las preguntas seguramente saldrán, nosotros por nuestra experiencia consideramos imprescindible hacer mucha pedagogía, ¿no? En lo que es la defensa de un servicio público como una radio y televisión, ¿no?
Yo creo que me ha quedado de manifiesto por lo que han contado mis compañeros, como nosotros hemos vivido una etapa en la que íbamos a manifestaciones y se pedía el cierre de nuestra empresa, de un servicio público, como la gente no entendía una radio y televisión pública como un servicio público esencial, y cómo actualmente, de verdad, en la calle, en todos los actos, en todos los sitios en los que estamos, se nos hace un reconocimiento público, se nos conoce y se apoya y se suma a nuestra causa, ¿no? Por eso entendemos que es muy importante, siempre lo decimos, hacer mucha pedagogía. Voy a intentar intentaré no extenderme mucho, ¿no? Porque si no esto daría para mucho tiempo, ¿no? Pero voy a intentar hilar las dos ideas que me parecen fundamentales tratar en este acto. Por un lado, la que planteáis como presente, pasado y futuro de Telemadrid, ¿no? Y una idea que para nosotros ahora, a día de hoy, es fundamental, ¿no? Que intentamos trasladar a la ciudadanía. Creemos que ya de sobra que ha quedado demostrado lo que ha pasado con Telemadrid, ¿no? Y con Onda Madrid, ¿no? Y ha sido cuál ha sido el motivo de su hundimiento, ¿no? Y el motivo de su hundimiento ha sido la corrupción masiva que hemos vivido en la Comunidad de Madrid. Sé que en toda España hay casos de corrupción y en algunos lugares casi tanto como en Madrid, pero lo que ha pasado en Madrid es inenarrable. Lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación y ahora estamos sabiendo lo que realmente ha causado el declive y el hundimiento de muchos servicios públicos y entre ellos la radiotelevisión pública, ¿no? Entonces, para nosotros, después de nuestras intervenciones en las instituciones y después de todo este tiempo, creemos que llegó el momento, que ha llegado el momento de hablar con claridad. Nos está costando mucho, también hay que decirlo, ¿no? Muchas presiones, muchas advertencias, muchas amenazas, querellas. Hemos visto al señor Uruaga, me ha entrado a la risa, se ha querellado contra mí, el señor Miralles, el señor Germán Terç, o sea, estamos como estamos, ¿no? Y cuando uno dice corrupción, tiene que tener claro que, digamos, la definición de la RAE dice que es el uso de los bienes públicos en beneficio particular. No puede definir nada mejor que esa palabra lo que se ha hecho con Telemadrid y Onda Madrid. Ha sido utilizarlo en beneficio del Partido Popular que gobernaba en su día y de determinadas personas afines, ¿no? Se me criticó mucho cuando estuve en la Asamblea de Madrid que, ya sabemos, trabajamos en un medio de comunicación, ¿no? El periodismo, ¿no? que me había metido y había hecho listas negras de periodistas. No. Yo lo que hablé era de casos de sobrecostes y pagos desmesurados a empresarios de la comunicación, no a periodistas. Cuando yo hablo de Miralles o hablo de Uruaga, no estoy hablando de un periodista. Periodistas son entre los muchos que echaron entre los 861 de Telemadrid y Onda Madrid. A ellos no les defendió nadie, no les defendieron como defienden a Nacho Villa cuando sale lo de los escandalosos gastos de sus tarjetas, ¿no? En Castilla-La Mancha. A esos periodistas a los que, digamos, somos trabajadores de base, nadie nos defiende. Se defienden entre ellos, porque no son periodistas, son empresarios de la comunicación y son los que, contra los que nosotros no cargamos, pero denunciamos lo que ha ocurrido, ¿no? Explicamos los números y damos la información que tenemos, ¿no? Que no es mucha. Un punto fundamental, la transparencia, ¿no? Es algo que tenemos que hacer mucho hincapié. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen pasando por todas las diferentes etapas y un poco por los comentarios y lo que se ha ido diciendo aquí, ¿no? Es cierto, como decía Mónica, Telemadrid llega en el año 2003. A nosotros nos gusta hacer hincapié en eso también porque se nos ha acusado prácticamente de todo, pero de emprender una campaña política en contra del Partido Popular. No, nosotros no hemos estado en contra del Partido Popular. El Partido Popular, con la señora Esperanza Aguirre y después de Ignacio González, son los que han hundido Telemadrid y Onda Madrid con sus políticas. Es cierto que el Partido Popular lleva gobernando en la Comunidad de Madrid 20 años, ¿no? Y en esos 20 años hemos vivido lo mejor y lo peor de lo que han sido los números no objetivos de lo que puede medir la calidad de nuestro medio de comunicación, ¿no? Hemos tenido directores generales como el señor Francisco Jiménez Alemán, que por cierto es de Sevilla y que nos felicitó por venir a Sevilla y por este acto, que ha conocido cuál era la relación con los representantes de los trabajadores y siempre y cada vez que tiene oportunidad
en todos los medios de comunicación, habla de la responsabilidad y el trabajo que han puesto los representantes de los trabajadores en definitiva, para salvar del Madrid y defenderla como lo que es, ¿no? Un servicio público, ¿no? Entonces llegó esta señora en el 2003, la reina de la mamandurria, la señora Esperanza Aguirre, y lo tenían muy claro. Para empezar, bueno, ella y su vicepresidente entonces, Ignacio González, se encargaron de las dos patas fundamentales de lo que era digamos, el mando de la radiotelevisión pública. Por un lado, Manuel Soriano fue el director general, el nombrado director general, que era el jefe de comunicación de Esperanza Aguirre, y por el otro fue nombrado como su director el señor Ángel Martín Vizcaíno, que había sido secretario de comunicación, me parece, con Ignacio González, amigo personal de Ignacio González, y su máximo colaborador cuando fue secretario de Estado. Bueno, pues estas dos personas son las que se encargan, por un lado Manuel Soriano, de mantener una línea ideológica concreta, ¿no? Que es la de la defensa de todo lo que Esperanza Aguirre, ni siquiera el Partido Popular, Esperanza Aguirre y sus más afines tienen que hacer desde los medios de comunicación público para meterse con todo el mundo, incluso con los de su propio partido, ¿no? Con los del Partido Popular, ¿no? Y eso queda encargado a Manuel Soriano, que es el que nombra a Agustín Delgado, y es el que, digamos, comienza a ensanchar una lista interminable de casos escandalosos de manipulación, ¿no? Que se inician con la famosa manifestación del 11 de marzo, incrustando en la cama de ETA, con el silencio y el veto a las palabras de la hija de Isaías Carrasco cuando habían matado a su padre 24 horas antes. Bueno, un sinfín, sellos de ETA sobre Zapatero, una infinidad de casos que se han estado repitiendo hasta hace escasamente 3 o 4 meses que ha sido destituido. Eso en cuanto a lo informativo, ¿no? Nada que decir de lo que defendemos nosotros como modelo de información pública, ¿no? Un servicio público de información plural, veraz e independiente, con todo lo que ello significa, ¿no? Por otro lado, ha estado la otra pata de las causas de la situación actual, que ha sido la gestión económica, ¿no? La nefasta, la ruinosa gestión que se ha hecho de los recursos públicos de Telemadrid y de Madrid, ¿no? Eso encargado a Ángel Martín Vizcaíno, actual director general. Eso es importante remarcarlo, que todavía la dirección sigue siendo la misma, ¿no? A día de hoy, ¿no? Y entonces, bueno, yo no me voy a extender mucho en eso porque creo que este vídeo es muy ilustrativo de todo lo que ha pasado, ¿no? Es importante, a mí me gusta siempre recordar la unión entre estas dos ejes fundamentales de hundimiento de nuestra empresa, y es la manipulación y la gestión económica. No son cuestiones que puedan mantenerse al margen. Para poder manipular hay que duplicar una plantilla que es la que se va a plegar a los mandatos concretos que le quiera mandar el director de informativo. Por tanto, se va incrementando la plantilla, se van incrementando los gastos, se va hundiendo la credibilidad, se van perdiendo audiencias, por tanto se pierden ingresos. O sea, todo está muy relacionado, ¿no? Y por eso es importante que seamos conscientes de que esos motivos son los que en conjunto, los que han ido fraguando lo que ahora mismo está ocurriendo en nuestra televisión, y que esperemos que no triunfen, ¿no? Porque podría tener otros la tentación de exportarlo hacia otras empresas parecidas, ¿no? Todo esto además ocurre en una época en la que hay un contexto de crisis brutal, ¿no? En la que se está sufriendo mucho, todo el mundo está sufriendo mucho, y en la que encima se tiene la desfachatez de aprovechar todas esas caídas de audiencia, todas esas pérdidas de ingresos, todas esas causas de lo que decía, de la manipulación y de la nefasta gestión de estos responsables. Esos responsables, incluso tanto los responsables empresariales como los políticos, empiezan a articular una idea que van dejando caer en todos los medios de comunicación y en todos los espacios públicos, de que una televisión pública, que esto es como que no tiene sentido, el coste que supone para la poca utilidad que tiene, ¿no? Entonces, primero algo hay que hacer con ello, o la cerramos, o la vendemos, o echamos a la mitad de la plantilla, porque esto es insostenible, ¿no?
ellos, que son los que gestionan de una determinada manera, son los que utilizan luego digamos, los fracasos de su gestión para justificar el cierre de la misma, ¿no? Y eso es algo que a nosotros, por desgracia, nos ocurrió y que, bueno, no sé si teníamos la capacidad o no, pero no fuimos capaces de neutralizarlo, ¿no?, en su día, y que nos llevó a 860 personas a la calle, ¿no?, a ser despedidas. La práctica totalidad, le digo, me acusan a algunos que miento, digo, no, es que nos echaron yo digo al 100% de la plantilla, aunque sé que los números no son reales, porque allí quedaron 300 personas, pero todos los que nos echaron somos de oposición, y los que se quedaron son los que no tenían una oposición. Eso es así. Entonces, bueno, realmente lo que decimos nosotros, que puede sonar mal para otros trabajadores, los trabajadores legítimos, los que aprobamos una convocatoria pública, somos los que fuimos despedidos. Los que entraron a dedo son los que se quedaron, ¿no? Era lo que interesaba y era lo que... Además, sumando a esto, se quedaron todo el organigrama, todos los mandos, o sea, contados con los dedos de una mano, fueron despedidos a un mano, ¿no? Entonces, bueno, eso ocurrió en aquel momento. Sí que me gusta, porque es un dato que me llegó no hace mucho, ¿no? Y tenemos muchísima información y trabajamos muchísimo, pero a veces no te da tiempo a procesar todo, ¿no? Y es una cosa que puede parecer muy obvia, ¿no? En el 2013, cuando nos despiden a nosotros durante el periodo de consultas, propusimos todo tipo de, lo que decíamos, soluciones para minimizar el impacto del ERE, ¿no? Entre ellas, pues bajas incentivadas, pasos a la Comunidad de Madrid, convenios especiales para los mayores de 55 años, ¿no? E incluso reducciones salariales, muchísimas medidas, ¿no? Y para articular todas esas medidas tuvimos que hacer un informe bastante extenso en el que se incorporaba una previsión de presupuestos a futuro, ¿no? Esto ocurrió en el 2013, previsión más tardía que preparábamos eran los presupuestos del 2015, ¿no? Tal y como los preparamos nosotros, también estaban preparados de forma paralela por la empresa y por la empresa que llevó a cabo, la auditora que llevó a cabo, que era Deloitte, ¿no? Bueno, pues he de deciros que es un dato curioso, pero las tres previsiones lo cuadramos, lo clavamos, tanto Deloitte como la empresa como nosotros. Estamos hablando de unas variaciones de 700.000, 900.000 euros, 1 millón, pero bueno, en unos presupuestos como los que conocéis, es relativamente, en mi opinión, claro, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los planteamientos que hacía la empresa estaba hablando en sus presupuestos de 357 trabajadores a futuro, a 2015, que ya es nuestro presente. Estaba hablando Deloitte de 257 trabajadores y nosotros en nuestra previsión presupuestaria hablábamos de 757 trabajadores. Es decir, es una falacia el hecho de los ahorros de costes y este tipo de cosas de las gestiones responsables que nos intentan vender, ¿no? En ese sentido, nosotros con 757 personas y unas soluciones negociadas en aquel momento hubiéramos conseguido sacar de aquella manera, con 757 personas, éramos 1.200, sacar adelante nuestra radio y nuestra televisión, ¿no? Y yo creo que es importante todo este tipo de datos, ¿no? Que al final te dan la razón y no es una cuestión por aquello de decir, ves, te lo dije, ¿no? Es que al final el rigor es importantísimo, ¿no? Cuando estamos intentando convencer al que tenemos enfrente, sea quien sea un ciudadano, sea un partido político o sea un representante de la empresa, de que tenemos razón y que tenemos, porque eso nos lleva a mi comienzo, ¿no? A que nos da la autoridad de poder decir que efectivamente lo que ha ocurrido es que se ha producido una situación de corrupción generalizada, que es lo que ha conllevado a nuestro paro, ¿no? A nuestro paro y a de tantos otros trabajadores, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos ahora, ¿no? Ahora en esta nueva etapa, ¿no? Después de ser despedidos, creo que es importante también recalcar que en aquellos informes del 2013, una auditora como Deloitte que cobra millones por hacer unos informes porque se supone que saben mucho del sector, mucho de sociología, de muchísimas cosas, de economía, hablaba de que era el momento de llevar a cabo ese brutal, ¿no?
y que, bueno, sería traumático, pero las consecuencias no durarían más allá de 3 meses, ¿no? Bueno, han pasado 3 años y medio y aquí seguimos, o sea, en algo se equivocaron, ¿no? Y eso yo creo que nos debe dar esperanzas para pensar que 3 años después vamos a conseguir los objetivos que nos marcamos, ¿no? Entonces eso es importante en cuanto a que, lógicamente, yo creo que todos tenemos claro que la lucha no hay que abandonarla, hay que siempre hay que estar, y si no es en la nuestra, cuando solucionemos al completo todos nuestros problemas, estaremos intentando ayudar a los compañeros de la educación o de la sanidad o de los parques y jardines, no sé, ¿no? Pero sí que creo que al final la lucha es la que te permite conseguir algo. Si nosotros en aquellos 3 meses hubiéramos abandonado, ahora mismo Telemadrid estaría funcionando de la misma manera o peor, ¿no? Hubiéramos vuelto a situaciones de otra vez de incorporación de toda esa gente que es cercana y amiga, ¿no? Del Partido Popular, familiares, etc. Es importante también, otro detalle, que cuando se habla de ejecutar un ERE como el que sufrimos nosotros, se habla de causas económicas, organizativas, ¿no? Pero, sin embargo, a día de hoy, una vez fuimos despedidos, la empresa solicitó de la Asamblea de Madrid o de la Consejería de Hacienda, va a ser más exacto, una aportación extraordinaria que le permitió dejarla limpia de deuda, es decir, una prueba más de que lo nuestro no fue un ERE ni económico ni organizativo, fue un ERE político, ¿no? Entonces, bueno, como decía Jorge, nosotros nos fijamos nuestro objetivo entonces en el 2015, en mayo del 2015, de hecho salimos por la puerta en enero del 2013 y salíamos diciendo en mayo del 2015 volvemos, ¿no? Lo triste fue que no ganaron los buenos las elecciones, ¿no? O por lo menos los que nosotros creíamos que hubieran puesto soluciones, ¿no?, a lo que nos estaba ocurriendo, ¿no? Entonces tuvimos que reinventarnos, ¿no?, y seguir funcionando, ¿no? ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando vimos que todo el mundo daba por hecho, no solo la gente que estuvo más implicada en nuestro conflicto, más informada, más interesada en buscar soluciones, ¿no?, determinados partidos como Podemos, Izquierda Unida o PSOE en la Comunidad de Madrid, ¿no?, sino que todo el mundo, se había extendido la idea de que era necesaria la despolitización y profesionalización de Telemadrid en Madrid, ¿no? Sorpresa. Entonces dijimos, adelante. Nosotros fuimos despedidos por iniciar esa batalla, ¿no?, de despolitizar y profesionalizar Telemadrid en Madrid. Entonces, adelante, cuenten con todo nuestro conocimiento, con toda nuestra ayuda y con todo nuestro apoyo, ¿no?, para llevar a cabo esa medida. Pero claro, ¿cuál era el objetivo, en nuestra opinión, real de esta medida que tenía que llevar a cabo el Partido Popular, que fue el que ganó, ¿no? Pues eso, la aritmética parlamentaria dio la casualidad o permitió que, con los números que habían salido de las elecciones de mayo de 2015, sí habían ganado las elecciones, pero habían perdido el control del ente público Radio Televisión Madrid. El Consejo de Administración quedaba en manos de fuerzas de la izquierda. Entonces ese era el verdadero motivo, en nuestra opinión, para iniciar un cambio de la ley que llevó a la situación en la que estamos ahora. Ahí hemos estado trabajando con todos los partidos políticos, con PSOE y con todos los partidos políticos con representación parlamentaria, que allí en Madrid son PSOE, Podemos, Ciudadanos y el Partido Popular, y hemos estado aportando toda nuestra documentación, todas las ideas que tenemos y lo que entendemos nosotros que deben ser los cometidos de servicio público de una radio y televisión pública, ¿no? Entonces la ley fue aprobada finalmente, aparte de mucho mensaje mediático y mucho trasladar a la sociedad la voluntad de búsqueda de consensos. Finalmente la ley fue redactada por el Partido Popular y apoyada, como el resto de normas, en Madrid por Ciudadanos, ¿no? Bueno, es una ley que para nosotros dista mucho de ser una ley que permita devolver a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid su legítima televisión y radio, ¿no? Pero bueno, es la que tenemos, es la que se ha aprobado y ahora vamos a seguir trabajando. Estamos obligados a cumplir esa ley y vamos a ver cómo podemos, cumpliendo esa ley, llevar a cabo
nuestros cometidos, ¿no? Dentro de la tele y para conseguir nuestros objetivos. Es importante, nosotros, de cara a muchas veces el debate que surge en torno a la legislación y los cambios, nosotros en ese momento hemos estado defendiendo que las leyes están ahí y que en muchas ocasiones el problema no es que haya que cambiar una ley, sino lo que hay que buscar es que se cumpla la ley, ¿no? Y si no se cumple la ley, generar mecanismos de control que permitan hacer cumplir la ley a aquellos que se la saltan, ¿no? Cuando uno bucea en toda la legislación relativa a las radios y televisiones públicas, se da cuenta de que casi, porque hay cosas que van, lógicamente, que tienen que ser actualizadas, casi está todo escrito, ¿no? ¿Dónde está el problema? Que no hay mecanismos que controlen ese cumplimiento, ¿no? No tenemos un consejo audiovisual, no tenemos, por ejemplo, nosotros un consejo de redacción, un consejo profesional, no tenemos un consejo asesor con capacidad de decisión, con capacidad de elaborar informes vinculantes. Ahí es donde está realmente la madre del cordero. Bueno, digo esto porque cuando se cambia una ley para mejorar la que teníamos antes, no solo se mejora, sino que se empeora, ¿no? Y aquellos puntos que han de ser, en nuestra opinión, modificados, se mantienen o se empeoran. Por poner un ejemplo, para nosotros un punto clave en la nefasta gestión económica de Telemadrid fue el cambiar el techo de gasto, ¿no? El director general tenía hasta el 2007, me parece que fue, tenía un techo de gasto de, 2007 sí, tenía un techo de gasto de 150.000 euros sin necesidad de aprobación por el Consejo de Administración. Cuando vieron que no se podían contratar según qué tipo de programas, como hemos visto en el vídeo, se elevó ese techo de gasto a 600.000 euros y eso ya les permitía firmar contratos más importantes, ¿no? Sin necesidad de aprobación por el Consejo de Administración. Bueno, pues bien, la nueva ley no solo no ha bajado ese techo de gasto, sino que lo ha eliminado. No hay techo de gasto, por ejemplo. Cuando hablamos de un consejo de redacción, probablemente todo el mundo sepa la función de un consejo de redacción, todos los que estamos aquí, ¿no? Que es la de velar por el cumplimiento de los cánones de independencia de los medios de los servicios informativos, ¿no? Bueno, pues aquí en la nueva ley se toma la decisión de que el que nombra a los miembros del Consejo de Redacción es el Consejo de Administración, ¿no? Se supone que es un órgano independiente de los órganos ejecutivos, ¿no? Pero es el órgano ejecutivo el que nombra al Consejo de Redacción. O sea, es todo como un sinsentido, ¿no? Por eso creo que es importante, y vuelvo a la idea de antes, de hacer mucha pedagogía y de repetir mucho este tipo de actos y de mantener este tipo de actos para que entre todos vayamos desenmascarando las grandes mentiras, ¿no? que se suelen poner encima de la mesa, ¿no? Cuando se hablan de este tipo de cuestiones. Bueno, la cuestión fundamental es que ahora tenemos una ley y es una ley a la que nos tenemos que ceñir, que conllevará la disolución del ente y la creación de una nueva sociedad mercantil que se llamará Radio Televisión Madrid. Bueno, en ello seguimos trabajando, seguimos en contacto con las 4 fuerzas políticas, seguimos manteniendo reuniones y encuentros y vamos a ver cómo se va produciendo, digamos, en este año la aplicación de esa ley, ¿no? Que este año es fundamental. En este año se tiene que nombrar un nuevo Consejo de Administración, se tiene que nombrar a un nuevo director general, se tiene que nombrar al Consejo Asesor, se tienen que nombrar todos los puestos, todos los órganos fundamentales de Radio Televisión Madrid. Y además se tiene que llevar a cabo la disolución del ente y la creación de la propia empresa. Todo esto en este año 2016. La ley fue aprobada el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes del 15, y ahora tiene que estar todo esto aplicado en un año, ¿no? O sea, el 28 de diciembre del 2016 tiene que estar todos los órganos constituidos y tiene que estar funcionando como una nueva empresa, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se lleva a cabo. Ayer estuvieron los compañeros que han venido esta mañana en la comisión de control y han venido muy deprimidos porque se sigue actuando a espaldas del resto de partidos políticos. El Partido Popular, por desgracia, en Madrid se habla mucho del nuevo Partido Popular porque se intenta poner mucha distancia con lo que es el Partido Popular de Esperanza Aguirre y Ignacio González, ¿no?
La señora Cristina Cifuentes siempre habla del nuevo Partido Popular. Ella no estaba aquí, ella no sabe nada, entonces ahora es cuando se la puede juzgar por lo que está haciendo. Bueno, pues está contratando empresas para llevar a cabo de forma externa la disolución del ente y ningún partido político ha sido informado, la representación de los trabajadores no hemos sido informados, y entonces nos hace temer mucho que oculten, no sabemos qué intenciones, pero a nosotros nos dan miedo las malas intenciones que puedan tener. Bueno, por no extenderme mucho más, porque me está quedando un poco largo el tema, sí que considero fundamental cuando venimos a este tipo de actos, cuando nos vemos con los compañeros. A mí me encanta en el rato que tenemos con Eduardo, con Sergi, con Ana, que nos juntamos y nos contáis cómo trabajáis y nosotros contamos, es un aprendizaje brutal, ¿no? Me decía este tiempo atrás, Eduardo me decía, quiero que nos digas un poco en qué se ha basado vuestra lucha, ¿no? Fundamentalmente. Y pensando, bueno, es muy difícil enclavarlo en una serie de puntos, ¿no? Pero yo creo que hay como 5 ejes fundamentales. Por supuesto, algunos que de sobra son conocidos por todos: la movilización en la empresa. Por mucho que estés recibiendo paros, y os puedo asegurar que nosotros hemos recibido muchos paros, por mucho que recibas paros, no hay que abandonar la movilización en la empresa en ningún momento, ¿no? Eso es fundamental, que te vea la dirección, que sepa que estás fuerte y que sigues luchando, ¿no? Para nosotros ha sido muy importante. También el segundo eje, la lucha en la calle, ¿no? Las movilizaciones, pero no solo movilizaciones, hay actos, hay encuentros, hay presentaciones de libros, hay presentaciones de compañeros que están viviendo situaciones muy parecidas, y me parece que ese es el foro indicado para conocerse con otros compañeros que viven algo parecido, y que esa es que en esos puntos de encuentro es donde empieza a fluir toda la información y donde nos vamos conociendo todos en la situación que todos estamos viviendo, ¿no? Y cómo a nadie de los compañeros de Coca-Cola les van a engañar sobre lo que ha pasado en Telemadrid, lo conocen muy bien, o como los compañeros de ONO, o como los compañeros de BUS, o miles de compañeros, ¿no? Como los de la Marea Blanca, los de la Marea Verde, ¿no? Cómo saben perfectamente lo que ha ocurrido en Telemadrid y en Madrid, como sabemos nosotros lo que están haciendo con ellos, ¿no? En sus empresas, ¿no? Entonces es muy importante el estar con ellos y el estar siempre visibles en la calle, ¿no? Con nuestros petitos. Siempre hay gente, muchas veces que tenemos la sensación incluso ya de cansar un poco, ¿no? Porque la gente, joder, estáis en todos los sitios, ¿no? Cuando la dirección ve ahora que estamos en Sevilla, pero estamos en la Asamblea de Madrid, porque hoy se trata el tema de Telemadrid en el Pleno, pero ayer estuvimos en la Comisión de Control, y mira, pues esta gente bueno, pues yo creo que eso es al final lo que hace que se nos vaya viendo y que se vaya conociendo, ¿no? Lo que ha ocurrido con nosotros. Por supuesto, el frente jurídico, ¿no? Como tercer eje, ¿no? El frente jurídico, no solo laboral, que por supuesto nosotros empezamos a trabajar en común con el resto de fuerzas de compañeros de otras organizaciones sindicales, CGT y UGT, para coordinar lo que es la defensa, ¿no? Laboral, que es muy complicado en una situación como la que hemos vivido nosotros, ¿no? Por poneros un ejemplo, cuando un trabajador pierde dentro de que gana, ¿no? Porque a nosotros nuestro ERE fue declarado no ajustado a derecho y por tanto ganamos, ¿no? Además con 2 votos particulares del Tribunal Supremo. Bueno, pues cuando el trabajador recibe una sentencia de no ajustado a derecho, salvo cuestiones puntuales referidas a derechos fundamentales, tienes poco margen de maniobra, tienes que conciliar y ni siquiera en muchos de los casos se celebra el juicio. Bueno, pues esto ocurre cuando el trabajador no tiene a qué agarrarse, no puede ni siquiera defenderse en los tribunales. Pero en los casos en los que ganas porque ha habido vulneración clara de derechos fundamentales, bueno, nosotros seguimos inmersos en procesos de recursos tras recursos, es decir, primera instancia te recurren al superior, te recurren al Supremo, te recurren, te interponen un incidente de readmisión que dice, un incidente de readmisión es que no te pueden, que bueno, que sí, te admiten que has ganado, que te ha dado la razón todos los ámbitos judiciales, pero no te pueden que no te pueden reincorporar porque no hay sitio para ti, porque tu puesto de trabajo se ha diluido y entonces vuelves otra vez al mismo proceso. Eso es primera instancia, luego se puede recurrir al superior, luego al Supremo, es interminable. Por tanto,
es importante muchísimo eso, la defensa en lo laboral, ¿no? Y además en consenso con el resto de compañeros, porque la acción de un compañero de CGT tiene mucho, te puede hacer mucho daño, o de CGT o de comisiones obreras le puede hacer mucho daño a un compañero de CGT o de un GT, ¿no? Por tanto es fundamental poner en común esa defensa jurídica en lo laboral, ¿no? Y luego una acción, digamos, si hablábamos de defensa, casi se me ocurre de ataque, aunque suena un poco mal, ¿no? No se trata de atacar a nadie, pero sí, también en lo penal, ¿no? Nosotros, decía como propuesta de defensa, creo que era Cristina, ¿no? Defendernos en lo jurídico, ¿no? Y también darle la vuelta a la situación. Y si entendemos que lo que estamos viviendo es un hecho delictivo, denunciarlo, ¿no? Me gustaría recordar que hay 3 casos importantes abiertos todavía. Uno es el famoso caso del ático del señor Ignacio González, que seguramente conozcáis. Ese caso ha salido en todos los medios, que seguramente lo conocéis, pero es fundamental el entender que ese caso está abierto por los extrabajadores de Telemadrid, porque en su día fue interpuesto por el SUP, el Sindicato Unificado de Policía, que se sumaron los extrabajadores, pero luego finalmente el SUP se retiró de la querella y se quedaron solo los extrabajadores. De haberse retirado los extrabajadores hubiera sido cerrado ese caso y el señor Ignacio González estaría en su ático de Marbella como Tampichi, ¿no? Entonces ese caso es fundamental. Tenemos otro caso que está todavía también en los tribunales, que es el caso por el que han sido imputados en su día, creo que han sido imputados, no lo tengo muy claro, pero 5 directores generales, ¿no? Por la compra de los derechos del fútbol del Atlético de Madrid. Y es un caso que está ahí todavía con vida. Y luego tenemos otra querella penal que en su día fue interpuesta por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras al director general, al José Antonio Sánchez, que es el actual director general de Radio Televisión Española, pero que fue archivada, ¿no? Y cuando nosotros recurrimos a la audiencia provincial, la jueza dijo, pero ¿cómo se puede archivar sin practicar ni siquiera la prueba? Practique la prueba. Y entonces fue muy curioso cómo al practicar la prueba no solo salió como resultado la imputación de José Antonio Sánchez, la imputación no solo Comisiones Obreras pide la imputación de José Antonio Sánchez, sino que además se pide la imputación de la práctica total de la dirección, ¿no? Creo que es por falsedad documental, una serie de cuestiones. Es decir, la teoría que sostiene el abogado de Comisiones Obreras es que se prepararon las pruebas ad hoc para presentarlas en este caso, ¿no? Entonces, como decía, no solo la defensa en lo laboral, sino también en lo penal, una actuación clara y decidida. Como veis, han sido diferentes colectivos, ¿no? Extrabajadores, comisiones obreras y otro grupo de trabajadores, por otro lado, hemos seguido actuando y al final requiere mucho trabajo, pero creemos que terminará dando sus frutos, ¿no? Lo institucional, fundamental. Hemos estado, seguramente lo habéis visto y lo conocéis, en el Parlamento Europeo, en el Congreso de los Diputados y en la Asamblea de Madrid. No voy a extender mucho, ahí están nuestras intervenciones en todos esos foros y las reuniones y el contacto continuo y constante con las diferentes fuerzas políticas, ¿no? Ha sido un impulso muy grande el participar de todos estos encuentros y sobre todo el último, que ha sido en la Asamblea de Madrid, ¿no? En el que hemos tenido oportunidad de participar en la Comisión de Control del Ente Público, en la que comparecí yo, ¿no? Somos los primeros trabajadores que han comparecido en sede parlamentaria, los primeros en el caso de la Asamblea de Madrid, no sé si en el ámbito de otros sedes se habrá producido esa situación, pero somos los primeros en participar de las instituciones de esta manera tan directa, ¿no? Comparecí yo en la Comisión de Control y a raíz de aquella comparecencia hubo otro grupo, comparecí a solicitud del Partido Socialista y a partir de esa comparecencia Podemos entendió que había mucha información que tratar, ¿no? Y por eso fuimos llamados a declarar también, a comparecer en la Comisión de Endeudamiento, ¿no?
de posibles políticas, comisión de endeudamiento y políticas despilfarradoras, me parece que se llama. Bueno, fue la segunda comparecencia y a raíz de aquella segunda comparecencia parece ser que hay grupos políticos que se están planteando llamarnos para la Comisión de Corrupción. No sé si habéis oído hablar de lo que está pasando en la Asamblea de Madrid con la Comisión de Corrupción. Bueno, pues son participaciones que lógicamente nos permiten dejar en el diario de sesiones de la Asamblea de Madrid, ¿no?, en el órgano de la soberanía popular madrileña, todo lo que sea, todo lo que ha ocurrido, todo lo que estoy contando aquí en definitiva, dejarlo en el diario de sesiones de un lugar tan importante como es la Asamblea de Madrid, ¿no? Y eso para nosotros ha sido fundamental, ¿no? Y luego, por último, dentro de esos 5 ejes que decía, lo mediático. Hay que estar en todos los sitios, sí, en movilizaciones en la empresa, en la calle, en lo jurídico, en todo, pero no abandonar redes sociales y medios de comunicación. Yo siempre que tengo la oportunidad y que me acuerdo, me gusta agradecer la labor que están haciendo muchos periodistas muy valientes. Hay una ley del silencio brutal impuesta, ¿no?, que muchos conocemos, ¿no?, y sobre todo los que estamos viviendo una situación parecida. Los compañeros de Coca-Cola me decían un día: no salimos en ningún sitio, ya podemos hacer lo que hagamos, que no salimos. Bueno, pues eso es porque resulta muy difícil para un periodista hablar de según qué tipo de temas, ¿no? Entonces, con nosotros hay periodistas que se están portando muy bien y yo me gusta siempre agradecerlo. Bueno, en definitiva voy a ir terminando porque si no... fundamental, un trabajo constante, continuo, prácticamente podría decirse de auditoría constante, ¿no? Es decir, nosotros nos hemos dado cuenta que lo que nos han terminado dando la razón ha sido toda nuestra participación y nuestro trabajo con datos rigurosos, ¿no? Y esos datos rigurosos no son de la noche a la mañana, no surgen de la noche a la mañana, surgen del trabajo diario y de poco a poco, ¿no?, mucho antes de que se produzca el ERE, ¿no? Cómo vamos denunciando lo que está ocurriendo con este tipo de programa o con tal programa, o cómo están cayendo las audiencias, o cómo estamos perdiendo ingresos, o lo que está pasando en la redacción, este tipo de cuestiones y esta denuncia, ¿no?, y el recabar mucha información en cuanto a pedir información sobre contratos con empresas, con periodistas, con tertulianos. Eso es lo que va haciendo ahí un background que al final es el que te permite trabajar con todos los datos con los que podemos trabajar, dado que la transparencia brilla por su ausencia, ¿no? Entonces yo os recomiendo que ese tipo de cuestiones, ese tipo de trabajo no lo abandonéis. Para nosotros ha sido fundamental también trabajar mucho los números, ¿no?, y encontrarnos con compañeros de nuestra organización de comisiones obreras, economistas, abogados, ¿no?, que nos han enseñado a leer un presupuesto, ¿no? Nosotros somos de la tele, ¿no?, de productor de unas negras, ¿no?, que decimos. Y cuando analizas un presupuesto tienes la capacidad, te enseñan a hacerlo, tienes la capacidad de proponer alternativas y de darte cuenta de los posibles engaños, ¿no?, que se pueden estar produciendo, ¿no? Bueno, y nada, para finalizar, decir lo más importante, casi, que es aquello de en qué estamos. Bueno, pues nosotros hace mucho tiempo, como ya he dicho en varias ocasiones, nos marcamos 2 objetivos fundamentales, ¿no? Los 2 objetivos fundamentales, uno viene de largo, viene de 2003, y es devolver la radio y televisión pública madrileña a sus legítimos propietarios, ¿no?, que son los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid, ¿no? Ese es un punto que para nosotros es fundamental, ¿no? Y de hecho siempre nos gusta recordar que no es que nosotros estemos en esta lucha porque nos despidieron, sino que nos despidieron por estar en esta lucha. Entonces es muy importante dejar claro que esto no es una cuestión de mirarnos en ombligo. Y lógicamente, si tal y como hemos hablado en este acto y en multitud de actos, creemos que hemos demostrado que tenemos razón con datos objetivos y rigurosos, lo que creemos que es de justicia es poner fin a este conflicto y revertir la situación que han vivido 861 trabajadores. Cuando la gente nos pregunta, ¿no?, o cuando decimos este tipo de cosas, la gente muchas veces piensa que incautos estos, ¿no?,
que pardillos, ¿no?, que todavía piensan que van a incorporar a su plantilla. No, estamos diciendo que ha de dárseles soluciones justas a todos esos trabajadores que fueron despedidos injustamente, ¿no? Por poner un ejemplo, hay trabajadores mayores de 55 años a los que todavía se les niega su convenio especial, ¿no? Entonces, ¿perdón? Entonces, bueno, termino de la misma manera que empecé, animándoos, agradeciendo este acto, invitando a nuestra organización a que organice más, porque me parece que son experiencias que nos hacen crecer a todos mucho, ¿no? Y nada, invitaros a seguir siempre con nosotros, como habéis estado en Madrid, en Sevilla o en Murcia, me da igual, que sois unos cracks y muchísimas gracias por invitarnos.